Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre. Hoy venimos cargados de chismes y de esa energía que tanto nos gusta cuando hablamos de nuestras parejas favoritas, ¿verdad? Y es que la noticia que vamos a desgranar hoy está dando muchísimo de qué hablar. Imaginen esto, Hande Erçel, esa diosa turca que nos ha conquistado a todos, parece estar lanzando unas pistas, unas señales muy sutiles, pero que para los ojos de los más atentos, son clarísimas, hacia Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. El dúo dinámico de Senkalkapm, o Love is in the air como la conocimos por aquí, podría estar más cerca que nunca de avivar esa llama que una vez creímos que se había apagado para siempre. Y es que últimamente las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de minas para los fans de la pareja. Cada like, cada comentario, cada historia compartida se analiza al milímetro. ¿Será una coincidencia? ¿Será una estrategia de marketing? ¿O es que realmente nuestros Kerem y Hande están enviándose mensajitos codificados? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, vamos a diseccionar cada detalle y a intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando entre estos dos. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el post que está intriga a todos. Para entender la magnitud de este revuelo, tenemos que remontarnos un poco. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, uno de los fenómenos mediáticos más grandes de los últimos años. Su química en pantalla era palpable, y esa complicidad traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones de seguidores alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaban de fotos de ellos juntos, de sus viajes, de sus momentos de complicidad. Era un idilio de cuento de hadas moderno, ¿verdad? Cada uno de sus movimientos era noticia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas cambiaron. Anunciaron su separación y aunque fue un momento agridulce para muchos, todos entendimos que la vida sigue y que las personas toman sus propios caminos. Pero, y aquí viene lo interesante, a pesar de la ruptura, algo ha seguido uniendo a Hande y Kerem. Se les ha visto juntos en eventos, han mantenido una relación cordial, e incluso se han dedicado palabras de admiración mutuamente en entrevistas. Esto siempre ha alimentado la esperanza de sus seguidores, de ese ejército fiel que anhelaba un reencuentro. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia bomba que nos trae hoy aquí. Recientemente Hande Erçel publicó una historia en su cuenta de Instagram que ha incendiado las redes. ¿Qué hizo? Nada extraordinario en apariencia, pero para los detectives de la farándula que somos, fue como una señal del destino. La actriz compartió una fotografía de un atardecer espectacular, con unos colores vibrantes que pintaban el cielo de tonos naranjas y rosados. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Podría ser una simple apreciación de la belleza de la naturaleza. Pero lo que realmente desató la tormenta fue la canción que acompañaba esa historia. Una melodía que muchos reconocieron al instante. Y no era una canción cualquiera. Era una canción que, según la memoria colectiva de los fans, tiene una conexión muy especial con Kerem Bürsin. Se rumorea, y los más veteranos de la comunidad de fans lo saben, que esta canción era una de las favoritas de Kerem, o incluso que la escuchaba mucho durante la época en la que rodaban juntos Senkalkapm. Imaginen la escena, Hande compartiendo un atardecer idílico, con una banda sonora que evoca recuerdos de su pasado juntos. La reacción de los fans fue inmediata y masiva. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios y especulaciones. Los hashtags #Hande Kerem, #Kerem Hande, #Love is back se volvieron tendencia. La gente empezaba a teorizar. ¿Fue una elección casual? ¿O Hande estaba intentando enviarle un mensaje a Kerem, o quizás a sus seguidores? La dualidad de la interpretación es lo que hace esto tan intrigante. Por un lado, están los que defienden la teoría del mensaje oculto. Creen firmemente que Hande, al elegir esa canción específica para acompañar una imagen tan evocadora, estaba haciendo una referencia directa a Kerem. Tal vez quería recordarle viejos tiempos, tal vez quería ver si él reaccionaba, o quizás simplemente quería que los fans que también recuerdan esa conexión, se dieran cuenta.
Es como si estuviera diciendo, miren, todavía me acuerdo de esto, y ustedes también deberían. Es una forma sutil pero poderosa de avivar la llama de la nostalgia y, quién sabe, quizás de algo más. Por otro lado, están los escépticos o más bien los pragmáticos. Argumentan que Ande como figura pública comparte contenido constantemente. Y que muchas veces las canciones que se eligen para acompañar las historias son tendencias del momento o simplemente canciones que le gustan en ese instante. Señalan que culpar a una canción de ser una pista romántica es una sobreinterpretación de los fans. Es verdad que el fandom de Kerem y Ande es conocido por su devoción y su capacidad para encontrar significado en cada detalle. A veces, esta pasión puede llevar a ver cosas donde no las hay. Sin embargo, si analizamos el contexto, la elección de esa canción en particular, en ese momento particular, no deja de ser llamativa. Ande es una persona inteligente y consciente de su imagen pública y del impacto que tiene en sus seguidores. No es alguien que suela tomar decisiones a la ligera en sus redes sociales. Por lo tanto, descartar la posibilidad de que haya sido una elección deliberada es, quizás, subestimar su astucia y su conocimiento de la dinámica que se ha creado alrededor de su persona y de su relación pasada. Además de la canción, hay otros pequeños detalles que han alimentado aún más estas teorías. Hace poco se vio a Kerem Bürsin saliendo de un evento con una sonrisa enigmática y, cuando le preguntaron sobre Ande, respondió con un escueto pero sugerente: siempre es una persona especial. Palabras que, aunque genéricas, resonaron con fuerza en un momento en que la atención estaba centrada en ella. Y ahora, con este post de Ande, el círculo parece cerrarse. Los fans más dedicados han estado rastreando el timeline de ambos en redes sociales. Han descubierto que ambos han interactuado indirectamente en varias ocasiones, dándose me gusta a publicaciones de amigos en común, o comentando de forma sutil en plataformas donde se sabe que el otro podría verlo. No son interacciones directas, no son mensajes públicos dirigidos el uno al otro, pero son lo suficientemente significativas como para que la comunidad de seguidores las celebre y las tome como indicios de que, a pesar de la distancia física o de su estatus de pareja, el contacto y la conexión siguen presentes. Es fascinante cómo estos dos artistas, que se conocieron en un set de rodaje y que vivieron un romance que cautivó al mundo, ahora parecen estar comunicándose a través de un lenguaje codificado. Un lenguaje que solo sus seguidores más leales entienden y que les permite mantener viva la esperanza de un posible regreso. Y es que, seamos sinceros, la química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin era algo único. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un referente para muchos. Verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real, generaba una energía especial, una sensación de que las cosas buenas sí podían durar. Ahora, ante este último movimiento de Ande, las preguntas se multiplican. ¿Qué significa realmente? ¿Estamos ante el preludio de un regreso sentimental? ¿O es simplemente una jugada maestra de Ande para mantener el interés de sus seguidores y, de paso, quizás, poner un poco de picante a la vida de Kerem? Lo que está claro es que este post ha logrado su objetivo, intriga a todos. Ha generado conversación, debate y, sobre todo, ha reavivado esa chispa de esperanza en los corazones de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Es importante recordar que, al final del día, son dos personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Nosotros, como espectadores, podemos analizar, especular y disfrutar del misterio. Pero la verdad, solo ellos la conocen. Lo que sí podemos decir es que Ande Erçel, con este simple gesto, ha demostrado una vez más su habilidad para captar la atención y para jugar con las expectativas de su público. Ya sea intencional o no, ha conseguido que todos estemos pendientes de sus próximos movimientos y de los de Kerem. Y quizás, en el fondo, eso es lo que muchos de nosotros deseamos. Que a pesar de las dificultades, de las rupturas y de los caminos que la vida nos lleva a tomar, las conexiones verdaderas, esas que marcan un antes y un después, tengan una forma de permanecer. Y si Ande y Kerem, con un atardecer y una canción, nos dan una pequeña señal de que esa conexión aún existe, pues, ¿quiénes somos nosotros para no soñar? En resumen, hemos desglosado este intrigante post de Ande Erçel, analizando la posible conexión con Kerem Bürsin a través de la elección de una canción con un significado especial para su época juntos. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de los fans, desde el mensaje oculto hasta la sobreinterpretación, y hemos recordado la impactante química que esta pareja demostró en su momento. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo, que hayan compartido esta dosis de misterio y especulación.
Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande estaba enviando un mensaje directo a Kerem? ¿O creen que es solo una coincidencia? Déjenos sus comentarios. Os aquí abajo nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Así no se pierden nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.